Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga en esta hermosa mañana de lunes 28 de agosto y vamos a seguir meditando en la palabra del Señor, de septiembre, me equivoqué, es lunes 28 de septiembre, vamos a seguir meditando en la palabra del Señor y vamos a ver el libro de Jeremías, capítulo 38, del versículo 1 en adelante. Jeremías 38, del 1 en adelante. El que salva la vida del prójimo. Oyeron Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, Jucal, hijo de Selemías, y Pasur, hijo de Malquías, las palabras que Jeremías hablaba a todo el pueblo diciendo: Así ha dicho Jehová: el que se quedare en esta ciudad morirá a espada, o de hambre, o de pestilencia, mas el que pasare a los caldeos vivirá, pues su vida le será por botín y vivirá. Así ha dicho Jehová: de cierto será entregada esta ciudad en manos del ejército del rey de Babilonia, y la tomará. Y dijeron los príncipes al rey: muera ahora este hombre, porque de esta manera hace desmayar las manos de los hombres de guerra que han quedado en esta ciudad, y las manos de todo el pueblo, hablándoles tales palabras, porque este hombre no busca la paz de este pueblo, sino el mal. Y dijo el rey Sedequías: he aquí que él está en vuestras manos, pues el rey nada puede hacer contra vosotros. Entonces tomaron ellos a Jeremías y lo hicieron echar en la cisterna de Malquís, hijo de Amelec, que estaba en el patio de la cárcel, y metieron a Jeremías con sogas. Y en la cisterna no había agua, sino lodo, y se hundió Jeremías en el lodo. Y oyendo Ebed-melech, hombre etíope, eunuco de la casa real, que habían puesto a Jeremías en la cisterna, y estando sentado el rey a la puerta de Benjamín, Ebed-melech salió de la casa del rey y habló al rey diciendo: mi señor el rey, mal hicieron estos varones en todo lo que han hecho con el profeta Jeremías, al cual hicieron echar en la cisterna, porque allí morirá de hambre, pues no hay más pan en la ciudad. Entonces mandó el rey al mismo etíope Ebed-melech diciendo: toma en tu poder 30 hombres de aquí y haz sacar al profeta Jeremías de la cisterna antes que muera. Y tomó Ebed-melech en su poder a los hombres, y entró a la casa del rey debajo de la tesorería, y tomó de allí trapos viejos y ropas raídas y andrajosas, y las echó a Jeremías con sogas en la cisterna. Y dijo el etíope a Jeremías: pon ahora estos trapos viejos y ropas raídas y andrajosas debajo de los sobacos, debajo de las sogas. Y lo hizo así Jeremías. De este modo sacaron a Jeremías con sogas y lo subieron de la cisterna, y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Bueno, aquí vemos cómo Jeremías anunció la palabra profética, donde él decía que el rey de Babilonia iba a tomar preso a los israelitas y los llevaría a Babilonia cautivos. Y entonces les dice que el que no quiera ir y se quiera quedar va a morir, pero el que acepte irse va a salvar su vida. Y enojados los príncipes lo meten en una cisterna y ahí lo dejan, y había hambre en la ciudad porque Nabucodonosor había sitiado la ciudad y no había que comer. Vamos a ver la meditación de hoy. Jeremías en la cisterna. Un siervo fiel anuncia la palabra de Dios hasta la última consecuencia. Jeremías no deja de proclamar que el que se rinda a Babilonia vivirá, pero el que se quede en Jerusalén y se resista a los caldeos morirá. Los príncipes que buscaban aliarse con Egipto decían que Jeremías buscaba desanimar a los soldados. Pero Jeremías anuncia la voluntad de Dios, esperando ver más sobrevivientes, pues sentía en su corazón el dolor de Dios Padre. Los príncipes piden al rey Sedequías que mate a Jeremías, y el rey pone la vida del profeta en sus manos. Los príncipes, en lugar de matarlo, meten a Jeremías en una cisterna.
Anunciar la palabra de Dios trae conflicto, pero pese a la tribulación constante, debemos seguir cumpliendo con el llamado de Dios por amor a las almas. Las preguntas a meditar. ¿Por qué los príncipes del palacio aborrecían a Jeremías y buscaban su muerte? Porque decían que Jeremías buscaba desanimar a los soldados. ¿Cómo puedes superar la persecución de este mundo en la obra de Dios? ¿Cómo podemos nosotros superar la persecución de este mundo en la obra de Dios? Confiando que aunque suframos por predicar la palabra, Dios estará con nosotros y nos guardará. Los siervos de Dios sufren aflicción, pero también reciben ayuda en momentos inesperados. Al oír que Jeremías había sido puesto en la cisterna, Ebed-Melech aboga por el profeta ante el rey Sedequías. Aquel era un hombre etíope, eunuco de la casa real, que creía y confiaba en Dios. Después de denunciar la irregularidad de los príncipes, le pide al rey que libere a Jeremías de la cisterna antes de que muera de hambre. Así el eunuco reveló la justicia de Dios en medio de tantas injusticias. Gracias a su valentía y coraje, el etíope logró salvar al profeta de Dios. Si nos callamos ante alguna injusticia, estamos participando de ella, aunque de manera indirecta. Así que digamos no a la injusticia y demos lo mejor de nuestra parte para hacer el bien. Preguntas a meditar. ¿Qué hace Ebed-Melech al oír que Jeremías fue puesto en la cisterna? Va ante el rey y aboga por la vida de Jeremías y lo saca de ahí. ¿Qué puedo hacer por alguien que sufre injusticia? Ayudarlo en lo que sea posible. La oración de hoy. Señor Jesús, aunque seamos tus siervos, podemos ser heridos con espinas o incluso caer en pozos profundos. Junto a mi comunidad deseo ayudar a rescatar a las almas que se encuentran en el pozo de la desesperación. Ayúdame, Señor, y utilízame como un instrumento útil en tus manos. El ensayo de hoy se titula La razón por la que puedo caminar. Uso bastón porque tuve polio de chico. Sin embargo, siempre he podido caminar con firmeza porque sé que el suelo es seguro. Pero cuando veo que debo pasar por una superficie mojada, siento miedo, porque la goma que cubre el extremo del bastón puede resbalar y hacerme perder estabilidad. Se podría decir que las veces que he dudado al estar parado frente a un charco es una actitud de poca fe, pero yo diría que más bien es una actitud natural. Así como tengo que ser consciente de que puedo caerme en cualquier momento por mi condición, también entiendo que si me llego a curar, ese seguiría siendo un riesgo. Cuanto más resbaladizo sea, más probabilidades tengo de caerme. Por eso, si no tengo otra opción, intento cruzar con mucho cuidado, confiando en que podré hacerlo, aunque en mi corazón sepa que existe la posibilidad de perder el equilibrio y terminar en el suelo. De hecho, cuando ha nevado o el suelo está congelado, siempre le pido a alguien que me sostenga, porque en esos casos sé que no puedo solo y que necesito ayuda. Cuando esto pasa, solamente me queda confiar en quien me toma de la mano, y es con esa confianza que logro llegar al otro lado. Del mismo modo, cada vez que nuestra fe se debilita y nos sentimos inseguros porque podemos llegar a tambalearnos y tropezar, el Señor siempre extiende su mano, enseñándonos que Jesús es el único Salvador y que en este peregrinaje de la vida las caídas son inevitables. ¡Wow! ¡Qué tremenda enseñanza! Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana, porque vemos que tú utilizas a otras personas para bendecirnos, así como utilizaste al eunuco etíope para salvar la vida de tu siervo Jeremías. Así has de utilizar a otros, Señor, para salvarnos y ayudarnos a nosotros. Derrama bendición sobre la iglesia, Señor, esa bendición que sobreabunde en cada uno de nosotros. Y gracias porque tú eres fiel a tu palabra, y tu palabra dice que tú cuidarás de nosotros todos los días hasta el fin del mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén.
Dios le bendiga, nos vemos mañana.